Hola, buenas tardes, bienvenidos al Consejo de Médicos. Para nosotros es un orgullo tenerlos a todos ustedes aquí. Agradecerles, por supuesto, a Héctor y a Gabriel el esfuerzo por la organización de este curso y al doctor Fabián Vítolo por su presencia. Muchas gracias, Fabián, un referente del tema en Latinoamérica. Así que va a ser una jornada sin duda para que todos podamos aprovechar. El tema que abordamos hoy, la preocupación por la seguridad y dignidad del paciente y su familia, es un tema emergente que se ha profundizado sobre todo en estos últimos tiempos de la perspectiva del derecho de los seres humanos y el derecho de las personas, ¿no? Para el Consejo de Médicos, que se vincula básicamente con los profesionales, no podemos perder de vista que nuestro métier es la atención del ser humano, del otro, ¿no? Y ser humanos, los médicos, en la atención, en el cuidado, en la preocupación, es sin duda una de las claves de lo que debe ser la medicina. En una medicina, en una época signada por una serie de dificultades que estamos atravesando desde el punto de vista del sistema de salud y de las condiciones que nosotros tenemos para trabajar. Hablar de seguridad del paciente no puede estar divorciado de la seguridad de las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud. Yo he escuchado a veces hablar abogados, jueces, y hacer fallos pidiendo que los médicos actuáramos como si viviéramos en el primer mundo. Y nosotros vivimos acá en Córdoba, en el interior de nuestro país, y a veces en ciudades del interior de la provincia, donde las condiciones laborales y las posibilidades de estructura, de infraestructura, no son las del primer mundo. Y a veces olvidamos eso cuando analizamos los problemas. Nosotros tenemos que luchar para bregar por una igualdad, por accesibilidad al sistema y por seguridad en nuestro accionar. Brindar la posibilidad de que la gente se sienta bien atendida y se vaya de una institución no solamente bien asistida por el personal, sino también por toda la institución, sintiendo que ha sido tratada de manera adecuada. Más allá de que pueda haber tenido o no un evento adverso, que pueda haber habido un accidente, pero sintiendo que ha sido acompañada y que ha sido tratado como un ser humano en toda su dimensión. Por eso para nosotros este curso, esta ocasión, no es menor. Me decía hace un rato el doctor Maisulz, cuando vino a hablar con nosotros para traer este tema, que tuvo este tipo de recepción, una recepción inmediata y una preocupación inmediata del Consejo de Médicos, porque creemos que debe ser así. El Consejo de Médicos debe bregar por la seguridad de los pacientes, a la vez que la dignidad del trabajo médico se vea reflejada también en ese entorno. No los quiero aburrir, solamente la presentación, agradecerles nuevamente a los organizadores, agradecerte Fabián, y los dejo con ellos para que nos ilustren a todos. Muchas gracias. Gabriel, vamos a aprovechar para los dos. Le vamos a entregar un diploma de visitante distinguido al doctor Vítolo, así que les pido un fuerte aplauso para él. Allá tenemos. Allá, mira. Espérate. ¿Salimos lindos? No es poco. Gracias. Hola. Bueno, vamos a continuar ahora con la charla del doctor Vítolo. Imaginando de que en este momento estamos dando un paso muy importante para el Consejo Médico y para la Medicina, por eso yo me sumé a esta iniciativa que trajo el doctor Maizul al Consejo, junto con la Junta Directiva. A mí me parece particularmente que es el tiempo de dar pasos agigantados para dejar de atrás una medicina del siglo XX para entrar de lleno en el siglo XXI. Allá a un cuarto del siglo XXI tenemos que comprender la complejidad de la medicina y de las instituciones en las que nos desempeñamos, abandonando
alguna soberbia del modelo médico hegemónico que impide de entender la complejidad y que no somos el centro de la escena. En ese camino tenemos hoy la extraordinaria visita del doctor Fabián Vítolo, a quien le damos la bienvenida y que le pido al doctor Maysurs, yo voy a ser de moderador de esta charla para las preguntas posteriores, le pido al doctor Héctor Maysurs que lo presente al doctor, así vamos a la charla directamente. Buenas tardes. La verdad que no tengo un currículum del doctor Fabián Vítolo. Nunca me lo pasó, pero lo conoce todo el país, lo conoce los países de América del Sur, lo conocen todas las provincias del país. Tiene una cantidad enorme de publicaciones, monografía, tiene más de, no sé, 100 monografías que están en la biblioteca de Noble Seguro, donde él trabaja, y él dice que trabaja en Noble Seguro, y es el director médico, pero más allá de esa función, creo que es el administrador de todos los conocimientos nuevos que van llegando sobre seguridad de pacientes. No no hemos encontrado hasta el momento una persona que acumule tanta experiencia y tantos saberes en seguridad de paciente como el doctor Vítolo. Y más que una presentación, yo diría que lo tenemos que escuchar, porque al que no lo escuchó nunca, no lo va a dejar de escuchar nunca más. Porque, exacto. Así que, Fabián, muchas gracias por aceptar. Muchas gracias, gracias Héctor, un amigo de muchos años, un luchador. Quiero coincidir con las palabras del presidente, ¿no? Yo cada vez hablo menos de seguridad del paciente y empiezo a hablar de seguridad, porque la seguridad del profesional es una precondición. O sea, no puede haber seguridad del paciente sobre la base de seguridad física, psicológica, económica, laboral del profesional de la salud. Entonces, bien. ¿Quiénes están trabajando ya en seguridad? Levanten la mano para saber algún iniciado. Y los otros están interesados. Bueno, tengo mejores charlas que esta. Esta es muy técnica, espero no aburrirlos mucho. Pero vamos a comenzar así. En el primer acto de Hamlet está Horacio y Hamlet, estudiantes de la Universidad de Wittenberg, discutiendo sobre el universo. Horacio, un estudioso de filosofía natural, que era lo más parecido a la ciencia en esa época, después de las teorías de Copérnico, Galileo, le dice: yo creo que el universo ya está bastante conocido y entendido, y tenemos respuestas para casi todo. Hamlet le tira esta frase, ¿no? Yo creo, Horacio, que hay más cosas en la tierra y en el cielo que las que sueña tu filosofía. Frase que yo no aprendí leyendo Hamlet, sino leyendo mi primer libro de microbiología, que empezaba con los bichitos diciendo estas cosas. ¿Y por qué quiero empezar con esto? Porque yo muchas veces me sentí como Horacio. Yo hace 25 años que estoy en el mundo primero de los juicios, después de la seguridad del paciente. 25 años. Y yo me remonto a mis primeros 10, 15 años, yo creía saberlo todo ya. Como cuando veo mis informes, mis reportes, mis análisis de accidentes de esa época, están plagados de soberbia, de cómo tenés que hacer las cosas, de lecciones aprendidas, del futuro. Y la verdad que cuanto más viejo uno se pone, yo ya cumplí 60, más humilde se vuelve y más complejo se vuelve todo. Entonces lo que les propongo en estos minutos es hacer este viaje de lo simple a lo complejo. O si quieren, ponerle títulos de la simplicidad a la complejidad, de la seguridad 1 a la seguridad 2. Pongámosle que seguridad 1, vamos a ponerle un título, es lo simple, seguridad 2 es lo complejo. Después vamos a ver cómo se unen. ¿Les suena este trabajo? ¿Errar es humano? ¿Quiénes han escuchado hablar de este trabajo? Bueno, el Movimiento Mundial por la Seguridad de los Pacientes, movimiento que milito, tiene una fecha de nacimiento. Y ese es noviembre de 1999. Esto no quiere decir que antes no se trabajara en seguridad, pero la seguridad era puesto en cabeza de la responsabilidad individual.
tenés que trabajar, tenés que ser bueno. No había una visión sistémica como este informe. Este informe es del Instituto de Medicina de Estados Unidos, que es parte de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Lo que hizo, basándose en trabajos previos de Harvard y otros trabajos, fue juntar toda la evidencia que había en ese momento y concluye que en ese entonces, en los Estados Unidos, morían entre 44.000 a 98.000 personas por año por accidentes evitables. Esto es el primer renglón de cualquier manual de seguridad del paciente. El 50% de esas muertes hubieran podido ser evitadas con medidas relativamente simples. A partir de ahí te ponen esta definición, ¿no? La primera definición de la OMS de seguridad del paciente es esta. La seguridad es la reducción del daño innecesario asociado a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Mínimo aceptable que se va corriendo, porque cuando yo era residente, si vos hacías un neumotórax colocando una vía subclavia, es la complicación. Es la complicación. Hoy, si haces esa vía subclavia sin control ecográfico, estás salteando una norma de seguridad básica. ¿Cuál es el límite aceptable, el mínimo aceptable en bacteriemia asociada a catéter? El mundo está hablando de 0. Nosotros acá tenemos 4 o 5 por mil catéter. Entonces se va corriendo. Pero lo que yo quiero que repasemos un poco es ese título. Errar es humano. ¿Por qué puse el pecado original? Porque creo que de ahí surge gran parte de los problemas que tenemos hasta la actualidad, que fue poner a los humanos como pasivos, como problemas. Los humanos no tenemos todos los conocimientos, los humanos no tenemos todas las habilidades, los humanos nos cansamos, los humanos nos distraemos, los humanos somos un problema y por eso ocurren accidentes. Y entonces en esta visión, estoy con mucho problema para pasar, ¿eh? No, el de abajo, pero ¿te puedo cambiar por el mío? ¿Te puedo dar el mío? Está en mi bolso, en el bolsillo. Tráemelo, un segundito. Lo vamos a cambiar porque si no voy a estar como loco. Ahí se me corrieron todas de golpe. ¿Tenés el...? ¿Ya puedo? Y entonces, ¿cuál ha sido nuestra estrategia? Si tenemos, toda nuestra estrategia estuvo focalizada en la prevención de daños, digamos. La estrategia ha sido esta, básicamente. Identifiquemos cuáles son los principales problemas. Más o menos los tenemos identificados. Vamos a errores de medicación, medicamentos de alto riesgo, problemas con potasio, problemas con quimioterapia, con vincristina, problemas con medicamentos LASA, vamos a quirófano, oblitos, error de lado, quemaduras en quirófano. Y así podría seguir. Vamos a clínica médica, error de diagnóstico de apendicitis, todas las causas que los forenses saben de causas de demandas. O sea, los principales problemas los tenemos más o menos identificados, vamos a buscar esos problemas, vamos a tratar de ir a buscar las causas de esos problemas, vamos a sacar lecciones, vamos a desarrollar recomendaciones y prácticas de seguridad y vamos a controlar su implementación. Parece muy claro el plan de lo que tenemos que hacer. Y hemos desarrollado a lo largo de estos 20 años una serie de herramientas. A veces nos hemos enamorado en exceso de estas herramientas dentro de este mundo. Entonces, vamos a trabajar, ustedes lo habrán sufrido, o vivido el reporte de incidentes. Vamos a hacer seguridad, vamos a hacer que la gente nos cuente las cosas para poder aprender. El reporte de incidentes promete mucho y da muy poco. Después de 20 años, es una herramienta que tenés que tener en tu armamentario porque te marca cultura. Cuando la gente reporta, quiere decir que no tiene miedo a hablar, que tiene seguridad psicológica, pero no necesariamente es una buena herramienta para evaluar daños. ¿Alguien oyó hablar de los Global Trigger Tool? Son herramientas que a partir de pistas en las historias clínicas te pueden llevar o no a un evento adverso. Ejemplo, un paciente que se operó programado y que terminó en terapia. Eso no es un evento adverso, pero es una pista que te puede llevar a que pasó algo en el quirófano, a un evento adverso, o le dimos naloxona a una persona, que quiere decir por ahí una sobredosis de opiáceos. Son pistas. Hoy es la herramienta más validada para identificar daños. Han hecho análisis de causa raíz, ¿no?
Es a partir de un daño, vamos a preguntarnos por qué, vamos a analizar el error activo, los factores contribuyentes, las decisiones gerenciales, y vamos a buscar la famosa causa raíz. ¿Cuál es la causa raíz, de acuerdo a esta visión, de la mayoría de los accidentes médicos? ¿Saben? Problema de comunicación. Los problemas de comunicación producen mucho más muertos y daños que la incompetencia técnica. Y sin embargo, seguimos sin aprender comunicación en la facultad, en los posgrados, transferencia de información de manera efectiva. Vamos a hacer el famoso análisis de modo de falla y efectos, pensar qué cosas vamos a dividir un proceso, subdividirlo en subprocesos, para cada subproceso ver qué puede fallar, si puede fallar, cuán grave sería, y si lo podríamos detectar, y hacemos una matriz. Vamos a implementar prácticas de seguridad con evidencia científica. Hoy, después de 20 años, tenemos buena evidencia de las cosas que funcionan. Buena evidencia con los checklists perioperatorios que te reducen al 30% la morbimortalidad, bien usado, no como se usan en general. Buena evidencia con la higiene de manos. Buena evidencia con los bundles, los paquetes de medidas para bacteriemias y para neumonías. O sea, buena evidencia con el tema de evitar abreviaturas. Mucha evidencia de las cosas que funcionan, de las prácticas de seguridad, ¿no? Una práctica de seguridad es un proceso de estructura que disminuye la posibilidad de ser dañado por el sistema como Noxa. Y las prácticas de seguridad son, serían las vacunas. Entonces, ¿cuáles son los principios de esta visión? Que es la que predomina, ¿o no? Esto sería una clase tradicional de seguridad del paciente. En esta visión, relativamente simple y acotada, uno dice, un sistema es más seguro cuanto menos cosas malas pasan. Porque yo estoy definiendo por la ausencia de eventos adversos. Entonces, en esta visión, yo estoy definiendo seguridad por la ausencia de seguridad. No sé si me explico. Entonces, estoy midiendo seguridad por la ausencia de negativos. Yo soy seguro porque no tengo eventos adversos. Entonces, la premisa va a ser tratar de comprender por qué ocurren los accidentes. Los malos resultados se deben a que alguien hizo mal algo. Entonces, por eso, si lo hubieras hecho bien, no tendrías este problema. Por lo tanto, estos resultados tienen causas que yo podría encontrar y tratar bastante sencillamente, y todos los accidentes entonces serían prevenibles. ¿Han escuchado hablar alguna vez de si se puede evitarnos un accidente? ¿Están seguros de esa frase? La verdad que es una frase que repetimos todos. No, si se puede, lo usamos mucho en colisiones de auto. Si se puede evitarnos un accidente. Sí, con el diario del lunes evitamos todo. Entonces, el principio del daño cero, de que todo daño puede ser evitable, es peligroso. Ustedes saben que está muy discutido en el mundo de la seguridad el principio de daño cero, porque las inversiones que tendrías que hacer para tener daño cero haría imposible, inviable cualquier sistema. Lamento informarles, pero que no sea el de esta noche, los aviones se van a seguir cayendo cada tanto. Porque las inversiones que tendrías que hacer para cero son imposibles, haría inviable todo esto. Y otra cosa que quiero perder un tiempito es que, bajo esta visión, el sistema que hemos sabido crear aparece como algo bimodal y que yo puedo descomponer en sus componentes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Han hecho espina de pescado alguna vez? ¿En algún curso de gestión? La espina de pescado. ¿Qué es lo que te da la sensación esto? Que yo tengo un sistema que ya está funcionando y que una vez que funciona adquiere vida propia. Lo voy a poder descomponer en como si fuera un auto, unas piezas de auto, lo voy a poder descomponer en sus elementos. Voy a arreglar un poquito de cultura. Acá falló un poquito la norma. Acá hay un problema de comunicación. Y arreglando estas cosas, a mí me da la sensación de que el sistema es tratable. Es lo que les decía. Yo me sentía que te doy la recomendación, tenés que mejorar un poquito de cultura, vamos a cambiar la norma, vamos a cambiar esto. Esto es, encuentra el defecto y repáralo. Fíjense que cada una de esas espinas de pescado, que ya estamos atragantados de la espina de pescado, no se conectan con nada. O sea, cada componente del sistema es analizado en forma individual y en forma bimodal. ¿Lo tenés o no lo tenés? ¿Tenés cultura o no tenés cultura? ¿Tenés comunicación o no tenés comunicación? ¿Les parece que es tan simple eso? Entonces, cuando yo digo que es bimodal? ¿Qué es lo que te quiero decir? Entonces, si vos tenés un pensamiento tan esquemático, decís, si vos trabajás bien, las cosas salen bien. Si vos trabajás mal, las cosas salen mal. Si vos te equivocás, las cosas salen mal. Si vos no te equivocás, las cosas salen bien. Es lo que nos enseñan, digamos. Entonces, con esta visión
¿Vos qué vas a buscar? Y bueno, que la gente nunca se adentre en el lado oscuro del error y que trabaje bien, que no se equivoque. ¿Y cómo hacemos que no se equivoque? Lo prescribimos. Ponemos normas, estándares, regulaciones, y nos da la sensación de que cumpliendo esos estándares, cumpliendo esas regulaciones, vamos a estar más seguros. Yo creía esto también, en mi soberbia. Y esto tiene que ver con cómo somos los seres humanos, ¿no? Una cosa es estar segura y otra cosa, seguro y otra cosa es sentirse seguro. Yo puedo sentirme seguro, pero no estar seguro realmente. Les pongo un ejemplo. Cuando yo era chico, mi papá tenía estos autos familiares, nadie se ponía cinturón de seguridad, estábamos todos atrás en la parte de la caja, saludando, haciendo cuernitos. Nadie se sentía inseguro en esa época. Sin embargo, estábamos profundamente inseguros, nadie tenía cinturón. Bueno, y esto tiene que ver con esto. Yo pienso que estoy seguro, pero no estoy seguro. Pienso que si encontré la causa, la voy a poder manejar. Entonces nosotros estamos bajo lo que hoy se conoce como la tiranía de la causalidad. Cuando algo pasa algo malo, yo trato de buscar la causa. Cuando encuentro la causa, me siento más tranquilo porque pienso que lo voy a poder manejar. Y esto ha sido así a lo largo de la historia, desde que el hombre es hombre. En la prehistoria, cuando había accidentes naturales, catástrofes, terremotos, volcanes que explotaban, los hombres decían, ¿cuál es la causa de esto? Los dioses están enojados. Entonces, ¿cuál es la solución? Hagamos sacrificios. Estoy más seguro. Y después fuimos avanzando, a lo largo vino la revolución industrial. ¿Y cuál es la causa de esto? Desperfecto mecánico. Y después avanzamos y vino la teoría de sistemas y la teoría organizacional. ¿Y cuál es el problema? Es un tema de cultura. O sea, los tipos de causa han ido variando a lo largo de los siglos, pero la forma de pensar no ha cambiado. Creemos en la causalidad. Y esto tiene que ver con un abordaje lineal a la accidentología, a cualquier accidentología, a médica o que es los modelos más antiguos de accidentología eran modelos lineales de causa-efecto. Durante muchos años se manejaban con el modelo dominó, ¿no? Se cae una pieza, falla algo y a partir de ahí falla todo. Porque si los accidentes son una culminación de eventos adversos, tiene sentido ir para atrás a estudiar el accidente, ir a ver cuál fue la primera ficha que se cayó y ver que no se caiga más, ¿no? ¿Ven la cosa lineal? Todo lineal. Se explica por cadenas de causa-efecto. Y aunque lo hayamos complejizado con el tiempo, porque estos son modelos lineales, ese era un modelo muy simple, el modelo dominó, pero después vino James Reason, psicólogo de Manchester, ¿escucharon hablar una vez de queso suizo, el modelo de queso suizo? Seguramente sí. Entre los peligros y los pacientes nosotros ponemos barreras. Barreras que son como fetas de queso, ¿no? Cada una con agujero. Hay una duda si es Emmental o Gruyère, los muy exquisitos te discuten. Pero digamos, mi formación tiene agujeros, las normas y procedimientos tienen agujeros, la tecnología puede fallar. En algún momento esos agujeros se alinean y se produce el accidente. Hasta el mismo Reason, después de unos años, me dice, me parece que tendríamos que revisar un poco porque no aplica siempre estas cosas. Fíjense que si yo tengo esta teoría, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que ir a ver los agujeros del queso, cuáles son las barreras defensivas, los agujeros que tengo y fortalecerlas. De esa forma yo voy a evitar que el peligro se acerque. Lo hemos complejizado, pero en definitiva seguimos siendo igual. Es el credo de la causalidad. Otros dicen la tiranía de la causalidad. Los malos resultados se deben a que algo salió mal. Alguien hizo mal las cosas. Por lo tanto, yo voy a poder tener causas que poniendo cabeza suficiente, poniendo tiempo suficiente, haciendo muy buenos análisis de causa raíz, que lo van a ver acá, voy a llegar a la verdad. Y el principio de que todo se puede prevenir, que es ampliamente discutible. Entonces, en este mundo de la simplicidad, si quieren, o de seguridad 1, ¿cómo se ve un sistema robusto? ¿Cómo se ve un sistema seguro? Bueno, en este mundo los resultados negativos son causados por fallas, por errores. Entonces la seguridad consiste en eliminar las fallas, o sea, cosas que salen mal se deben a fallas. Tengo que encontrar las causas de los errores, tengo que eliminar, restringir, identificar y minimizar riesgos. Todas esas herramientas que vimos estaban destinadas a identificar riesgos, ¿no? Y el objetivo es alejarse del estado de riesgo. Me van siguiendo cuál es el razonamiento clásico de seguridad.
¿Cómo nos está yendo con este abordaje? Mal. Yo hace 25 años que veo, no progresamos nada, nada, nada. O sea, no progresamos. Ustedes saben que, de acuerdo a los últimos informes, ahí vemos algunos de la OCDE, hoy la atención médica insegura, la asistencia sanitaria insegura, se calcula que es la 14ª causa de muerte y discapacidad en el mundo. Cosas que no deberían haber pasado. No estoy hablando de complicaciones, sino cosas que pusimos nosotros. 14ª, para que tengamos una idea de la carga de enfermedad, esto es similar en Europa a la carga de enfermedad de la esclerosis múltiple. Y en países subdesarrollados y de ingresos medios, a la malaria y a la tuberculosis. En ese nivel estamos. Por eso es que la OMS ha determinado que esto es una prioridad mundial y estamos viviendo, tal vez no lo saben, la década de la seguridad del paciente con un programa muy concreto. Y a los que piensan solamente con el bolsillo, les quiero decir que el 15% de lo que gastan sus hospitales se va para tratar complicaciones que podrían haber evitado con medidas de bajo costo. Yo antes decía medidas simples y de bajo costo. Le saqué el simples. Porque no es simple lograr que la gente se lave las manos, no pasamos de una tasa de adherencia del 50%, no es simple lograr que los cirujanos hagan el checklist quirúrgico porque no creen en el checklist, no es simple que los terapistas hagan los bandes y los paquetes de medidas, no es simple, son medidas de cambio social muy complejos. Entonces, no son simples, pero sí son de bajo costo, sí son de bajo costo. Eso, yo cada vez hablo más de plata, porque hay algunos corazones que se ablandan con los bolsillos. Entonces nos va mal. Entonces alguien se puso a pensar en, ¿y si cambiamos de forma de pensar? ¿Cuáles son las limitaciones de esto, de esta visión que yo les acabo de plantear? Y estas limitaciones las plantea muy bien el padre de lo que es la ingeniería de la resiliencia, un ingeniero danés que se llama Erik Hollnagel, que se junta por el año 2004 con un grupo de todos ingenieros y dicen, muchachos, me parece que esta teoría de accidentes que estamos manejando no aplica para sistemas complejos. No aplica para sistemas complejos. Y desde ya les spoileo que la medicina es el paradigma del sistema complejo. Vamos a ver ahora qué es esto. Y ellos, ¿qué es lo que identificaron? Su libro famoso, El pasado y el futuro de... Cuando uno lee ese libro le vuela la cabeza y agarra como una especie de crisis de fe. Porque yo era un fanático del reporte de incidente, el análisis de causa-raíz, de todas estas herramientas que ellos los ponen muy en tela de discusión. Yo creo que son muy válidas y son muy buenas como ejercicio didáctico si sabes ubicarlas y sabes sacar lo que tenés que sacar y no más. Pero digamos, Safety 1, Safety 2, y vamos a ver cuáles son los principales problemas que ellos vieron con esta forma de pensar la seguridad. Con esta forma de pensar la seguridad. El primer gran problema es que aplicamos recetas de sistemas simples o complicados a sistemas complejos. Ahora vamos a ver de qué se trata. El segundo problema es que el foco está puesto, el foco de nuestro aprendizaje, de todo nuestro foco, está concentrado en una serie relativamente chica de eventos adversos, y estudiamos de ahí y de ahí no nos movemos. Y el tercero es que nos concentramos en el trabajo como se tendría que hacer y no como realmente se hace. Vamos a profundizar cada uno de estos puntos para ver si puedo ser más específico en lo que yo quiero decir. La teoría de sistemas define, hay sistemas simples, hay sistemas complicados y sistemas complejos. En la medicina también algunos sistemas son muy simples. ¿Qué es un sistema simple? Un sistema simple es un sistema donde las relaciones causa-efecto son una cadena de producción. Vos haces esto, yo te entrego el producto terminado, vos seguís. Cadenas causa-efecto muy claras, procesos repetitivos, predecibles, las soluciones controladas. ¿De dónde reside la seguridad ahí? En un sistema simple. Cumplir la norma. Cumplir la norma, no hay mucho para pensar. Un auto, por ejemplo, moderno, es un sistema complicado. No complejo, complicado. ¿Por qué? Porque acá ya sí las relaciones causa-efecto no son tan evidentes. Yo no sé muy bien cómo se conectan las distintas partes. Cuando falla un auto no sabemos nada, vamos al mecánico, no sabemos. Ahora bien, cada uno de los componentes del auto es absolutamente predecible. Se comporta siempre igual. Cuando se calienta pasa esto. Y la explicación de un accidente, cuando se te funde el motor, un experto te la va a poder decir. Pasó esto. Los sistemas complejos son complejos. Vamos a ver, las relaciones causa-efecto no son tan claras. No son claras. Cuando usted ve, no es tan lineal la cosa.
los expertos tampoco te sirven mucho porque la situación es tan particular que vos necesitas del input de la gente que estuvo involucrada en el accidente. No es tan fácil de imitar. Porque cuando hay un accidente, mientras vemos el modelo de factores humanos de Pascal Carayon, que trabajó mucho en esto, este cirujano, esta instrumentadora, esta persona que está ahí acá en el medio, interactúa con todo esto, con una organización que puede ser tóxica, que puede tener falta de respeto generalizada, donde nadie se habla, donde todos están peleados, donde no hay recursos, donde no hay insumos, con presiones de producción. Bueno, tenés una serie de cosas que influyen sobre la persona y que determinan el resultado final. Y esto no es tan simple de investigar. ¿Qué quiero decir cuando yo tuve la oportunidad de escuchar charlas de seguridad de tipos de la NASA, que entrenan astronautas? Vino acá a la UAD hace muchos años a dar una charla de seguridad espacial, y el tipo decía, dirigir un hospital es mucho más complejo que mandar a un tipo a volar la Tierra. Las tribus ahí son todos ingenieros, acá en la tribu en un hospital, está la tribu de los médicos, los enfermeros, los técnicos, los administradores, todo distinto, todos con distintos caciques, la variabilidad es mucho mayor, es muy difícil. Es el paradigma del sistema complejo adaptativo, así se llama técnicamente. ¿Qué es un sistema complejo? Es un sistema altamente inestable. ¿Algún día de hospital de ustedes es exactamente como pensaron que iba a ser? No. En una central nuclear sí, es casi siempre igual. Por eso uno va a Atucha y todo, pero dice, no es lo mismo, la guardia que Atucha, la verdad, no es lo mismo. Entonces, si bien tiene mucho para aprender, es altamente inestable, pasan cosas, internamente y externamente. Faltó alguien, se rompió un equipo, el insumo, estamos con el dengue, acabo de ver todas las guardias colapsadas. Bueno, pasan cosas adentro, pasan cosas afuera. Un accidente múltiple, hay que despejar la terapia. Pasan cosas. En un sistema así, la incertidumbre es la norma. Por eso cuando uno habla de gerenciar riesgos, en sistemas complejos, básicamente es gerenciar incertidumbre. ¿Cómo gerencio esta incertidumbre? Estos sistemas no son lineales. Esto es lo que hablo con los jueces. No es que este paciente tiene un gran daño porque alguien hizo una gran cosa mal. Cosas mínimas producen una catástrofe. No son lineales. Y estos sistemas dependen de que la gente se hable, de que la gente se comunique. Los sistemas complejos, la relación entre las partes es más importante que las partes mismas. Y ustedes van a tener que tomar decisiones. Si no seríamos robots, tienen que tomar decisiones. Entonces yo tengo que empoderarlo. Y en esas decisiones a veces viene... Por eso a mí me gusta hablar de la seguridad del paciente. ¿Querés acreditar Joint Commission? ¿Querés tener 1.400 estándares de ITAE? Pero no vas a estar del todo seguro. No te sientas seguro porque estás acreditado. Porque a veces en seguridad la sobreespecificación genera más problemas que bien. Y a veces reglas muy simples. Ante la duda, pará. Ante la duda, chiflá. No tengas miedo de hablar. Tiene mucho más efecto que 1.400 estándares de la Joint Commission. Entonces a mí me gusta pensar en la seguridad del paciente como las normas de tránsito. Las normas de tránsito. Mirá, estos son los signos viales, este es el semáforo, esta es la doble línea, esta es la banquina, pero en la ruta decidís vos. Vos vas a tener que decidir para traer seguridad también. Porque si alguna vez estás en el conurbano bonaerense a las 2 de la mañana en Loma de Zamora y tenés el semáforo rojo, y bueno, yo probablemente mire para un lado, mire para otro y pase. Y eso está bien, no está mal. Tomaste una decisión. O si me viene un camión de frente, me voy a la banquina. Ustedes van a tener que tomar decisiones. Y esto es lo que caracteriza a los sistemas complejos. Hoy se habla en el mundo de los sistemas VUCA. Sistemas VUCA. Volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Lo que aplica para uno no aplica necesariamente para otro. Y es cierto que en general un buen proceso, en general te va a llevar a un buen resultado, y un mal proceso te va a llevar a un mal resultado. Pero en un ambiente VUCA, de incierto, complejo, ambiguo, a veces algo estaba bien pensado, pero había que hacer una corrección. Alguien no la hizo y tenés el accidente. Entonces a veces un proceso que estaba bien pensado termina en un accidente porque había que hacer una corrección y no hubo nivel de alerta para hacer esa corrección. O a veces un mal proceso determina un buen resultado. O porque tenés suerte, porque si vos sos un cirujano que no crees en la verificación de lado y no te equivocaste nunca, lo que estás teniendo probablemente sea suerte.
sea suerte. O por otra parte, por ahí alguien hace una corrección en el medio que hace que vos, tu instrumentador, alguien que vos no te equivoques de lado, pero esa corrección no es diseminada a todo el sistema. Entonces, esto es lo que uno tiene que entender, la complejidad. Hasta ahí el primer problema, ¿no? El problema es que aplicamos recetas simples a un sistema muy complejo. El segundo problema que tenemos con esta visión es todos nuestros journals, todos nuestros congresos de los especialistas en seguridad, el médico asistencial no tiene, por ahí algunos se está aburriendo mucho, ¿viste? Por ahí es muy técnico todo esto, pero digamos, todos nos concentramos en discutir eventos adversos serios. Es más, eventos centinela. O sea, nosotros estamos concentrando casi todo nuestro aprendizaje sobre eventos adversos graves. Le pasaron potasio a 6 chicos y se murieron. Eso es un perro verde. ¿Tenés mucho para aprender de eso? ¿De un perro verde? Una cosa que ocurrió una vez en 50 años, que nunca más se va a repetir hasta dentro de otros 100 años. ¿Qué tenés para aprender? Porque la premisa es, como es muy grave, tenemos mucho para aprender. ¿Están seguros? De cómo es muy grave, porque una de las cosas que vos necesitas para aprender es que haya un patrón y que las cosas sean frecuentes. Si no, es muy difícil poder materializar todo esto. Entonces estamos concentrando todo nuestro aprendizaje sobre cosas, te dejaste una pinza coger, se cayó de la cama y se fracturó la cadera, o tuvo un hematoma o le pasaste la vincristina por vía intratecal. Son cosas rarísimas. No dejan de ser debidos estándares de la prestación habitual. Entonces, ustedes me han escuchado hablar con casi tono dramático. 1 de cada 10 pacientes que se internan, esto es todo el mundo, y estudio veas acá, que se internan en hospitales de todo el mundo, es dañado por el sistema. 1 de cada 10 pacientes es dañado por el sistema. 50% de esos daños son evitables. Y más o menos tenemos una explicación. Más o menos. Errores activos, fallas latentes, problemas de comunicación. Más o menos lo explicamos. De hecho, vos te comentabas mis informes, yo te explicaba todo. Esto pasó por esto, por esto, por esto, por esto. Te ponía la firma. Chau, este es el informe. Ahora bien, ¿qué es lo que le falta acá? Si yo te digo, 1 de cada 10 pacientes es dañado por el sistema, y nos abocamos a estudiar esto, la otra cara, la positiva, es 9 de cada 10 andan bien. Y esto es milagroso. ¿Por qué andan bien? ¿Por qué andan bien los pacientes? ¿Ustedes saben por qué andan bien? ¿Alguien estudia por qué andan bien? ¿Es porque cumplís las normas? ¿Es porque sabés medicina? ¿Por qué andan bien? Nadie estudia eso, lo damos por sentado. Nadie estudia por qué las cosas andan bien. Y de esto se trata esta visión que yo les quiero traer de seguridad. Porque no es lo mismo estudiar, o sea, nosotros estamos estudiando seguridad del paciente como anatomopatólogos, desde la mesa de Morgagni. Hay un accidente, venimos los cráneos, analizamos las barreras defensivas, analizamos si fue un error activo, si fue un acto inseguro, si fue una violación de un procedimiento, nos vamos a ver factores humanos, factores de equipo, factores del ambiente, factores de comunicación, vamos a ver decisiones gerenciales que influyeron en esto, y te hago un informe y lo cobro. Bárbaro, estoy un chocho, mirá, estas son las causas, recomendaciones y lecciones aprendidas. Y estamos todos contentos con eso. Esto es como cuando vos decías, ibas a anatomía patológica, te mostraban un pulmón negro, no fumes, porque mira lo que pasa. O sea, no voy a fumar. Ahora bien, no es lo mismo aprender de cómo nos morimos para evitar que otros mueran, como estamos haciendo, que aprender cómo funcionamos para saber cómo podemos enfermarnos. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, no solamente estudiar cómo los eventos adversos, sino cómo trabajamos habitualmente. Y el tercer problema que ellos vieron es la gran diferencia entre el trabajo como se imagina y el trabajo como se hace. Claro, yo lo planifico así. Todos los perritos tienen que ir cada uno a su... Y esto ocurre en el mundo real. Vayan a ver las normas y los estándares de cómo están escritos el trabajo que ustedes hacen todos los días y se van a sorprender, porque ustedes no hacen eso. No hacen eso. Porque ustedes ajustan todo el tiempo, porque ustedes tienen que sacar el laburo, porque tienen 20 tipos. No tengo tiempo de hacer el chequeo. Soy enfermera pediátrica, no tengo tiempo de que hacer la validación por farmacia, pero dice que tenés que tener la validación por farmacia. Sí, ¿dónde está el farmacéutico? Yo tengo que sacar el trabajo. Ajustan, ajustan, ajustan. Y se van alejando de eso. Entonces, ¿por qué la gente ajusta? Bueno, para sacar el trabajo, básicamente, para crear condiciones, para compensar cosas. Continuamente estás ajustando. Entonces, entre el trabajo como se imagina y el trabajo como se hace, remedando al subte de Londres, hay un gap muy grande. Y parte de lo que tenemos que hacer es tratar de achicar este gap. Cuando hablamos de seguridad, realmente cómo trabajás, no cómo deberías trabajar.
en la situación ideal, porque eso no se va a dar nunca. ¿Y cómo vamos achicando esto? Hablando entre nosotros, comunicándonos, con alerta situacional, viendo las situaciones, teniendo alerta, compartiendo lecciones. Mira, esto me pasó a mí, quiero que esto me pasó a mí, no te pase a vos. Y después escribiendo esto, ¿no? Políticas, normas, de acuerdo al trabajo como hablamos. Esto es interesantísimo. Work as Imagine y Work as is done. Hay muchísimo escrito. Entonces, es la forma de volver esto más predecible. Entonces, ¿se acuerdan los principios de seguridad 1, no? Vamos a ver los principios de esta nueva visión de la seguridad, que se llama seguridad 2. Se van a sorprender. Son estos 4. Lo vamos a ir viendo uno a uno. Principio de equivalencia, principio de ajustes aproximados, vamos a ir viendo cada uno, no se asusten. Vamos al primero. ¿Qué es lo que nos dice esta nueva visión? Esto te vuela la cabeza. Las cosas salen bien y mal por las mismas razones. ¿Escucharon alguna vez una cosa así? Las cosas salen bien y mal por las mismas razones. El mecanismo mental es el mismo. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿se acuerdan la visión que yo les daba? Si trabajas bien, las cosas salen bien. Si trabajas mal, las cosas salen mal. Pero vimos que vos trabajás variable, haciendo ajustes, ¿no? Y esto tiene que ver con esto. Vos hacés ajustes y comprender esa... Nosotros hemos trabajado mucho en medicina para disminuir la variabilidad innecesaria. Hay mucha variabilidad innecesaria y para eso también los estándares. Pero hay una variabilidad que es necesaria, que es el juego que vos tenés que tener como médico, como enfermero, para poder tener juego y flexibilidad y solucionar y compensar las deficiencias. Ustedes lo hacen todos los días, corrigiendo, viendo. Entonces, esto tiene que ver con esto, con el segundo principio, los ajustes aproximados. Nunca, como dije, la disponibilidad de recursos, el tiempo, el personal, la información, nunca es la misma. Nunca es la misma. Entonces vos ajustás el desempeño a esa situación en particular, en ese momento y en ese lugar. Y esos ajustes no necesariamente son exactos, van a ser aproximados siempre. Entonces, la variabilidad del desempeño, estos ajustes que ustedes hacen todos los días, son las causas por las cuales las cosas salen bien, en general. Y también las causas por las cosas a veces salen mal. Entonces, ¿dónde está la clave de estudiar seguridad? En estudiar esa variabilidad, en estudiar esos ajustes, en estudiar esos atajos, en las cosas donde pueden causar más daño. ¿Se acuerdan la espina de pescado, no? La que veíamos. Compárenla con esta imagen. ¿Tiene nada que ver? ¿Qué quiere decir este tercer principio? Las cosas no necesariamente, como dice ahí, pueden ser explicadas por una causa identificada, con todo lo que amamos a la causa raíz, ¿no? O sea, la causa raíz es un gran ejercicio y yo sé que tiene una clase y yo creo que hay que hacerlo porque te obliga a trabajar la cabeza, pero sepan las limitaciones de la causa raíz, de que no hay causa real, porque en general todos los resultados, los aceptables o los inaceptables, se deben a la variabilidad de tus ajustes que haces todos los días. Entonces, si yo dijera, vamos a suprimir totalmente la variabilidad en la práctica, evitaría que pasen muchas cosas malas, pero ¿qué? También evitaría que pasen muchas cosas buenas. Entonces no lo puedo hacer. Y el último principio es el principio de resonancia. Y acá viene. Todos trabajamos con variabilidad. El cirujano trabaja con variabilidad, el anestesiólogo trabaja con variabilidad, la instrumentadora trabaja con variabilidad. Cada uno tiene su propio mundo y varía de acuerdo a las cosas que va viendo. En algún momento esas variabilidades se acoplan y te producen un efecto o fantástico o desastroso. ¿No vieron estas cosas y dicen, che, qué bien salió esto? Salió bárbaro, mejor de lo que pensábamos, porque se acoplaron cosas, ajustes positivos. Y otras veces esos ajustes, esto se llama principio de resonancia funcional. Tiene que ver con todo esto, ¿no? Medio complicado. Entonces, la estrategia en esta nueva visión es preguntarse qué es lo que pasa cuando nada pasa. Cuando uno vuelve al hospital y dice, che, hoy no pasó nada en el hospital. Para que no pase nada malo, pasaron muchas cosas buenas. Pero nadie las sabe porque nadie las estudia. Prepararse más para lo que pasa todo el tiempo y menos por lo que pasa raramente, para tener más oportunidad de aprendizaje. Fijarse en el trabajo como se hace y no en el trabajo como se imagina. Y comprender la variabilidad, estudiar mucho. Nosotros hemos dedicado mucho tiempo a estudiar el daño, a estudiar los errores y no estudiamos tanto la variabilidad. En el terreno, viendo qué cosas, hablando, viendo qué cosas te pueden
fomentando Ahora bien, profundizando un poco por esto, ¿no? ¿Por qué este mundo que se llama seguridad 2, así como antes se define por las cosas que haces bien, no por las cosas que haces mal, ¿no? Vamos a estudiar las cosas que haces bien. Ahora, es mucho más difícil estudiar lo que haces bien que lo que haces mal, porque está naturalizado. Entonces, hay un principio, y se las complico un poco más, que se llama principio ETO en inglés. Efficiency, Thoroughness, Trade-off. Es lo que ustedes hacen todo el día, se las pongo más sencillo. Cuando yo hablaba de ajustes, ustedes todo el tiempo están haciendo ajustes entre eficiencia y seguridad, entre meticulosidad y producción, continuamente. Y de ahí surge la cosa, porque de este equilibrio entre estas dos cosas, si yo fuera excesivamente minucioso, este es otro libro que vos decías de Holnagel, Principio ETO, estudialo, te va a gustar. Dice, las personas continuamente compensan los recursos, el tiempo. Está bien, yo sé que es bueno que haya un farmacéutico hospitalario validándome todas las indicaciones. No lo tengo. Vamos para adelante. Yo sé que es mejor hacer el checklist, pero tengo una lista quirúrgica y generalmente las cosas salen bien. Y te vas acostumbrando a esto, ¿no? Entonces, de este equilibrio inestable entre ser meticuloso, porque hay que ser seguro, y ser eficiente, porque hay que sacar el laburo, es ahí donde se esconde el diablo. No sé si me explico. Entonces, si yo solamente fuera un tipo que, no, yo voy a tener el 100% de seguridad, si no, no largo la cirugía. Bueno, no vas a largar ninguna. No vas a largar ninguna. Te van a insultar de todos los lados, porque vos no podés ocupar el quirófano 5 horas haciendo todos los chequeos que vos querés hacer. En algún momento tendrás que elegir y decir, bueno, vamos para adelante con esto. Y ahí es donde se esconde el tema. Y si yo solamente me preocupo por sacar el laburo y no concentrarme en pautas muy básicas de alguna cosa, también voy a tener un problema. Entonces, esto del principio de esta compensación que ustedes hacen no es ni buena ni mala, es la realidad, es lo que ocurre. Hay que ir a estudiar esta compensación. Vos no podés esperar que la gente sea eficiente y minuciosa al mismo tiempo, es pedir superhombres. Pero tenés que tener un poco de todo, de eficiencia y de minuciosidad. Un mínimo. Entonces ahí está el esquema. ¿Cuánto tenés de cada cosa? Te pongo un ejemplo. En la teoría ETO hay como 25 atajos, están descritos con número, 1, 2, 3, 4, 5. Los atajos que habitualmente hacemos. Por ejemplo, trabajo como se imagina. Yo tengo un radiólogo, diagnóstico por imagen, hace un informe. El trabajo que uno imagina es que el médico va a leer el informe. Bueno, pero eso no ocurre. ¿El médico qué hace? Dice, ya lo vieron en radiología, parece estar bien, voy a leer la conclusión. Leo la conclusión, no me leo todo el informe. A veces ni veo el estudio. Y esto en el 99% de veces no pasa nada, hasta que pasa. Te comiste una cosa que estaba en el informe que tendría que haber leído. En la norma no dice tener que leer la conclusión, pero en la realidad la gente avanza porque tiene que ser eficiente. ¿Me explico? ¿Se estoy complicando mucho? ¿No estoy bien? Es una charla hipertécnica para primera charla. Estoy medio arrepentido. Bueno, para tener seguridad, una organización tiene que ser capaz de hacer ciertas cosas. Vos no podés decir, este hospital es resiliente, porque la resiliencia no es una propiedad estática. Tuvo un comportamiento resiliente cuando pasó el accidente. Yo no puedo decir, o tenés tanta resiliencia. ¿Qué cosas tiene que hacer la gente? Si vos decís, bueno, yo quiero que mi hospital sea más seguro, tenga el potencial de ser más seguro. Está bien, ya tengo una comité de seguridad, ya estudiamos los accidentes, ya tenemos la causa raíz, ya tenemos prácticas de seguridad, tenemos el checklist, pero yo quiero que realmente sea más seguro. Bueno, vos tenés que ser capaz de hacer estas 4 cosas. Estos son como los colores primarios de la resiliencia. ¿Vos querés ser seguro? Tenés que ver cómo está tu organización en cuanto a su capacidad de aprender. ¿Querés ser seguro? Tenés que analizar cómo está tu organización, tu hospital, en su capacidad de respuesta. ¿Querés ser seguro? Tenés que ver qué indicadores usa, cómo monitorea permanentemente. ¿Querés ser seguro? Tenés que ver cómo se anticipan los problemas. Son 4. Arbitrariamente, hay muchos candidatos a potenciales. Digo potenciales porque vos lo ves cuando funcionó, antes no podés decirlo. Por ejemplo, uno dice, bueno, la capacidad de adaptación sería un potencial. Sin embargo, adaptación es una combinación, es un blend.
Es monitoreo y respuesta. Eso es adaptarte. O sea, la sacó. La comunicación, dicen otros, también es. Pero la comunicación es un insumo básico en cualquiera de estas cosas, ¿no? Con lo cual, con estas cuatro cosas basta y sobra, dice Hornagel, para poder evaluar. Bien. Vamos a ir viendo cada una de estas medio rápido. Vieron que tiene forma de quesita, ¿no? De hexágono. Esto no es casual, el hexágono. No es que a mí se me ocurrió. ¿Por qué? Porque cada una de estas cosas, aprender, responder, monitorear y anticiparse, en el mundo de la seguridad 2 es una función. Una función. Y cada función tiene estas 6 cosas. Algo que activa la función, un producto de esa función, una precondición, un recurso, un control y un tiempo. ¿Y cómo voy a estudiar seguridad? Estudiando para cada una de esas cosas, cómo estoy en esas cosas. Ejemplo, ¿cuál es la táctica? ¿Se acuerdan cómo era la táctica en el mundo antiguo? Voy a estudiar un accidente, voy a sacar conclusiones. Acá es distinto. Voy a ver cómo estoy en cada una de estas 4 cosas. Voy a evaluar para cada una de estas cosas cuáles son las precondiciones, los recursos, el tiempo, y de acuerdo a esto yo voy a tener un panorama si soy más o menos seguro o tengo el potencial de responder. Vamos a la capacidad de respuesta. Ninguna persona, ningún ser vivo, ustedes, ninguna organización es capaz de sobrevivir si no puede responder a lo que está pasando en el entorno. Es una necesidad básica. Ahora, la respuesta tiene que ser oportuna, la respuesta tiene que ser eficaz. Ahora, para que vos puedas responder como hospital, tenés que darte cuenta que algo está pasando, que activa esa respuesta. Y la respuesta no puede ser ni muy tardía ni muy temprana, ni extenderse mucho por el tiempo. Y tiene que tener precondiciones. Obviamente es bueno tener respuestas preparadas. Plan de evacuación, plan de contingencia, brigada contra incendio, brigada en quirófano. Yo tengo pero necesariamente las instituciones van a ser limitadas, porque vos no podés tener un plan de respuesta preparada para todo. Sí para cosas que vos sabés que pueden pasar con cierta frecuencia. Y acá viene todo el tema de precondición. Tengo que empoderar a la gente para que actúe ante la emergencia, para que responda, que no busca el clearance de, imagínense, se está quemando algo atrás y abrir la puerta no puedo, no tengo autorización de abrir la puerta. Abrir la puerta. O sea, la gente tiene que estar empoderada para poder responder. Tenés que tener algún control. La respuesta tiene que estar idealmente bajo alguna guía, alguna precondición. Bueno, yo no os quiero aburrir. Tenés que estar continuamente monitoreando. Nosotros tenemos todos indicadores retrospectivos. Todo para atrás con el retrovisor. Pero tenemos pocos indicadores en tiempo real. Esto la pandemia nos enseñó muy bien, lo que son los indicadores en tiempo real, ¿se acuerdan, no? Cómo estamos de gente, cuánta gente tenemos, cuántos respiradores tenemos. Ahí nos enseñó, imagínense todo eso si siguiéramos con indicadores en tiempo real. Es decir, no mirando por el espejo retrovisor, cómo estamos de aceite, cómo está calentando el motor. Estas cosas, estoy amarillo, estoy rojo. Necesitamos muchos más indicadores en tiempo real, muchos más indicadores prospectivos. Y obviamente la salida va a ser una alerta, una alarma. Puede tener que tener un tablero. Me estoy apurando para dejarte hablar. Y lo mismo, tenemos que aprender. ¿Cuánto dedicamos a aprender? ¿Cuánto dedicamos a aprender? ¿Cuánto dedica la institución a aprender? A mí me pasa que yo quiero ir a enseñar y la gente no tiene tiempo de aprender. No dedicamos tiempo para aprender. Esto es milagroso. Un viernes a las 6 de la tarde que haya gente acá queriendo aprender algo es casi milagroso, no es común. Entonces yo tengo que tener una estrategia para aprender. Una de las cosas importantes con el tema de aprender es que tengo que tener muchas oportunidades de aprendizaje. Un poco lo que hablaba, muchas oportunidades de aprendizaje, no pocas, muchas. Tengo que tener recursos. Y de ese aprendizaje saldrán normas, diseños, etc. La anticipación no es monitoreo. La anticipación me obliga a imaginar escenarios. El monitoreo ve hechos. La anticipación es imaginarme por fuera de lo cotidiano. ¿Qué podría pasar? ¿Qué pasaría si hubiera un ataque cibernético y nosotros nos quedamos sin sistema? ¿La gente puede volver al papel rápidamente? Anticipar esos problemas. Y eso hay algunas herramientas interesantes para hacer. Claramente, ¿vieron esto? Hay un sistema que se llama FRAM que conecta, que es un software. Entonces es muy interesante ver cómo se conectan todas estas cosas. Vos haces tu visión de las precondiciones, el recurso, y te hace toda esta relación, esta red neuronal. Comparen esta red neuronal de estas 4 cosas, porque estas 4 cosas, por ejemplo, están interrelacionadas. Una cosa es la precondición de otra. Yo monitoreo es la entrada de la respuesta.
La salida del monitoreo, que es la alarma, la entrada de la respuesta. La precondición es la entrada, o sea, que haya gente capacitada, entrenada. Toda una red neuronal de ninguna función puede tener una salida muerta. Tiene que tener coherencia del sistema, tiene que ser la entrada de otra función. Pero bueno, ¿se puede medir esto? Y es complicado. Nosotros estamos muy acostumbrados a indicadores duros, ¿no? Tasa de neumonía asociada al respirador, tasa de pacientes correctamente identificados, tasa de checklist bien hecho, nos gusta. Y esto o sea, la ausencia de seguridad es fácil de medir. La presencia de seguridad, los indicadores son mucho más más blandos, no nos gustan, pero no hay que confundir lo que es fácil de medir con lo que es importante medir. Medir neumonía asociada al respirador es fácil de medir. Medir nivel de respuesta no es fácil. Obliga a una serie de preguntas, a preguntarte cosas, activamente a preguntarte cosas. No los quiero seguir mareando porque la voy a terminar, pero hay algunas herramientas que lo que te hacen es este tipo de preguntas. ¿Cómo estás vos para cada cosa? El CARE fue desarrollado, entre otros, por Reason hace ya más de 20 años. Son 20 preguntas, son fijas, preguntas fijas que dice, ¿el liderazgo de esta organización apoya el aprendizaje? 0, 0,5, 1. De acuerdo a eso hay un puntaje. Hollnagel no cree mucho en los puntajes de resiliencia, pero digamos, hay algunas herramientas. Las otras herramientas, el FRAM es muy compleja, pero básicamente analiza todas estas interrelaciones neuronales que estuve diciendo. Y el RAC un poco se hace estas preguntas, ¿no? Para evaluar el potencial de responder, bueno, no son preguntas fijas. Cada organización tendría que sentarse y hacer sus propias preguntas, pero te brindan una guía de esto. Por ejemplo, responder. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Existe en esta organización una lista? Y piensen en sus hospitales. No voy a hacer todas porque los voy a aburrir, pero piensen en sus hospitales. ¿Sus hospitales tienen una lista preparada de potenciales eventos o de condiciones para la que la organización debería estar preparada para responder? ¿Tienen la lista? ¿Alguien la conoce? Incendios, inundaciones, ataques cibernéticos, violencia en la guardia. Hagamos la lista. ¿Tengo la lista? Entonces, si no tengo la lista, no puedo responder, porque no tengo. ¿Se ha verificado? ¿Quién la valida? ¿Comprueba que las respuestas sean adecuadas? ¿Están definidos los criterios que activan la respuesta? ¿Cuándo se activa? Dije, no puede estar activando respuestas todo el tiempo. Monitoreo. ¿Tenemos indicadores? ¿Quién nos hace los indicadores? ¿Tenemos tablero de comando? ¿No tenemos tablero de comando? ¿Son solamente indicadores retrospectivos o tengo indicadores prospectivos y en tiempo real? Aprender. ¿De qué aprendemos? Primero, ¿destinamos tiempo a aprender? ¿Tiene la organización claro de qué tiene que aprender? ¿Aprende nada más que los eventos adversos? ¿Aprende? Bueno, y así tenemos escenarios, etcétera, etcétera. Y esto lo puedes medir con gráficos. Me apuré un poco porque estoy preocupado por tu charla. Conclusiones por ahora. Están más confundidos que cuando empecemos, ¿no? Yo también. Por eso un poco conclusiones por ahora. Siempre transitorias, porque esto es muy dinámico y vengo el año que viene y ¿se acuerdan de esa frase? Es una cagada. No funciona. O sea, yo a esta altura de partido, muchas de las herramientas de las que me enamoré, me desenamoré, no termino de enamorarme de las otras, estoy en una etapa de crisis que creo se ha visto reflejada en estos 40 minutos. Pero por ahora les digo algo, muchachos y muchachas, para no ser machirulo. Esta es alguna definición. Piensen en la seguridad en la definición de salud de la OMS. Así como la salud, no solamente la ausencia de enfermedad, sino el estado de bienestar físico, psíquico y social, estamos todos enfermos, pero bueno, esa es la definición de salud. La seguridad del paciente, la seguridad no es solamente la ausencia de eventos adversos, sino la capacidad de las organizaciones y los individuos de ser resilientes. Es decir, de poder mantener las operaciones, sostener las operaciones con estas 4 cosas. Poder responder, poder monitorear, poder aprender y poder anticiparse. Entonces, haciendo un cuadro, no son excluyentes. La definición de seguridad 1, que la menor cantidad de cosas salgan mal. La seguridad 2, que la mayor cantidad de cosas salgan bien. Son complementarias. No se excluyen unas a otras. La gestión de la seguridad, en seguridad 1 es reactivo. Se responde cuando pasa algo. Ahí aprendemos, ahí respondemos. En el mundo de la seguridad 2 es proactivo.
busca continuamente anticiparse al desarrollo de los eventos. En la visión del factor humano son radicalmente distintas. Acá sí es donde más se diferencian. Los accidentes en el mundo de la seguridad 1 son causados por fallas y mal funcionamiento. La investigación busca identificar las causas. Y en la seguridad 2, como vimos, las cosas ocurren básicamente de la misma manera. Y la investigación busca comprender cómo usualmente las cosas salen bien para entender cómo pueden salir mal. Y la evaluación del riesgo está acá sobre el daño, las fallas. Por eso decía el pecado original, errar es humano. Ahí nos quedamos ahí. Y acá comprender la variabilidad. Comprender las fallas, yo creo que hay que comprender las dos cosas, las fallas y la variabilidad. Son complementarios. Esto te va a llevar cosas que salen mal. En una cultura de seguridad, ya alejarse de estado de riesgo y acá comprender estos ajustes. Y fíjense, para ir terminando, que la definición de la Organización Mundial de la Salud cambió. ¿Se acuerdan que yo empecé con esa definición? Comparen esta definición del 2004 con la definición del 2019. No tiene nada que ver. La primera definición de seguridad era esto. La segunda ya te incorpora culturas, procesos, tecnologías, entornos, riesgos. Cambió, ¿no? Cambió, le amplió la visión. Amplió radicalmente la visión. Entonces, 3 aprendizajes. Las personas no somos un pasivo, somos un activo. Errar es humano, ajustar es humano también, corregir es humano también, empatizar es humano también, ser compasivos es humano también. Somos el principal activo del sistema de salud. No somos un problema pasivo. Esta tal vez sea la mayor enseñanza que tienen que llevar. La seguridad no es la ausencia de negativos solamente, sino básicamente la presencia de muchos positivos. Yo no es que soy seguro porque no tuve accidentes. Yo soy seguro porque hago esto, 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 esto y esto, y eso me acerca un poco más a la seguridad. Y por último, no es una cuestión de cumplir reglas, sino es una responsabilidad. Estamos en un curso de bioética ética. Todos debiéramos preocuparnos por hacer esto, por formarnos en esto. Bien, acá está su barquito. Termino con esto, última. Ahí están, navegando en mares embravecidos. Ese es su hospital. Esos son ustedes. Navegando en ese mar que podrían llamar un espacio de seguridad. Están en alta mar. Una de las costas de ese océano se llama vulnerabilidad. Ahí están los arrecifes. La otra se llama resiliencia. Las corrientes te arrastran generalmente para el lado de la costa peligrosa. Los arrecifes te llevan. Y cada tanto te la pegás. Y cuando te la pegaste nos volvemos locos y hacemos la norma y volvemos para el área de seguridad. Volvemos hacia el mar de la seguridad. A veces llegamos a la resiliencia, pero después las presiones de producción, Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Ese mar necesita de buenos instrumentos. Ese mar necesita de buenos timoneles. Ese mar necesita de gente con algunas cosas. Y son estas. Por eso me gusta, esto necesita cierta alma. Alma, hasta ahora fue muy técnico, pero vos tenés que tener un compromiso real, creer que esto es posible, creer que esto es necesario. Y esto es una responsabilidad de los líderes, fundamentalmente. De los líderes. La gente mira y hace lo que sus líderes hacen y miran. Es muy difícil que venga de abajo hacia arriba. Y el compromiso se demuestra por un nivel de entusiasmo, por un nivel de recursos. Tenés que destinar recursos a este tipo de cosas. El segundo motor cultural es la competencia. Tenemos que generar habilidades, conocimientos y actitudes en este nuevo mundo. No vamos a mejorar las cosas sabiendo solamente medicina. Tenemos que mejorar las relaciones interpersonales, tenemos que mejorar la ciencia de la relación, tenemos que mejorar la ciencia de la mejora, la ciencia de la implementación, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva. Son herramientas básicas para poder sobrevivir en este mundo. No basta saber medicina, no basta saber medicina, no está en las currículas. Yo no creo que la seguridad del paciente sea un tema que tiene que estar en las currículas médicas como materia. Pero si estamos estudiando cirugía, hablemos de errores de lado, hablemos de oblitos, hablemos de pacientes que se prenden fuego en quirófano, ya vi como 4 o 5. Hablemos de esas cosas. No son complicaciones, son errores. Y si estamos estudiando farmacología, hablemos de medicamentos de alto riesgo, hablemos de medicamentos LASA, de aspecto similar, hablemos de errores de vía. Y si estoy estudiando en clínica médica, hablemos de sesgos diagnósticos, hablemos de errores en cada materia, para que tengamos esta competencia de que las cosas pueden fallar, alerta situacional y conciencia, ¿no? Conciencia tiene que ver con esto.
desarrollar en toda la gente un nivel de alerta, de conciencia situacional que me parece muy importante. Bueno, hasta acá llegué, mucho. Nada, ¿algún comentario después de esta charla? Tengo mejores charlas. Pero yo no, tengo algunas de cultura de seguridad, de cosas de la historia, bueno, todo. Pero Héctor quería específicamente que diera esta visión hoy, que yo siento que es muy técnica y que aburrió a más de uno, les pido disculpas. A los amantes de la seguridad por ahí les gustó un poco más, o no, no lo sé. Pero bueno, Héctor. Bueno, muchas gracias, Fabián. Y vamos a seguir con la... La charla quedó acá, ¿eh? ¿La tenemos la otra? Bueno, tengo que terminar muy rápidamente porque lo tengo que llevar a este señor al aeropuerto. No, no hay problema. Era más importante la charla de Vítolo. La verdad que es un lujo y es un anticipo a todo lo que se viene en seguridad del paciente. Nosotros, en esta charla, referencia histórica del error en medicina, va a ser, digamos, repasar cómo nosotros en Córdoba hemos aprendido de muchas de estas cosas que hoy está planteando Vítolo. Y de hecho, si no hacemos algunos deberes previamente, todo esto es un sueño del futuro. Así que hay que plantearse algunas lecciones previas. Bueno, este es el grupo original que tuvimos desde siempre en seguridad del paciente. La doctora Patricia Fernández, la licenciada Mónica Lucero, experta en comunicación social. Gerardo Beltramino, experto en comunicación social. Por eso tenemos comunicadores, porque sabemos que uno de los graves problemas, como dice Víctor, Fabián, es el problema de comunicación efectiva. El doctor Gustavo Martínez, que es nuestro infectólogo, y yo, que ya estoy a punto de retirarme. ¿Qué proyectos hicimos desde hace 15 años? Vean ustedes cómo fue evolucionando la seguridad del paciente. Creamos los comités de seguridad del paciente, los comités de infecciones, adherimos al programa Vida, toda la provincia adhirió en ese momento, comisión de calidad asistencial, creamos los comités de mortalidad hospitalaria, fuimos precursores en la historia clínica electrónica en la comunicación efectiva, trabajamos en la productividad asistencial, la medimos durante 5 años, medíamos, y eso que en ese momento no teníamos el CISalud, teníamos solamente la tarea doméstica de estar los datos en cuadernitos que recogíamos hospital por hospital. Las guías de práctica clínica y efectividad clínica también las llevamos adelante y era un proyecto futuro. Hicimos un convenio en ese momento con el Círculo Médico para tratar de que se publiquen las guías de práctica médica, tanto las que venían de Estados Unidos, las europeas y los consensos que son nacionales que hacen las sociedades científicas. E hicimos incluso un curso de metodología de investigación con el grupo GEDIC, con Tájer y Doval, que ustedes lo conocen, que son los grandes sabios que tiene la Argentina. Y los resultados, algunos resultados para mostrar. En el año 2009 hubo un descenso significativo de la mortalidad infantil que fue coherente con la reducción de la mortalidad neonatal, que fue coherente con el programa de seguridad de paciente e infecciones, el manejo de la infección intrahospitalaria en el sistema neonatal. Esto tuvo nivel de impacto y fue presentado a nivel nacional. Como la seguridad de paciente y el control de las infecciones redujo la mortalidad neonatal y en suma reduce la mortalidad infantil. En el año 2018, teniendo todos los datos de productividad, pudimos hacer todo un proyecto para mejorar el indicador día-cama sobre la base de reducción de eventos adversos y aumentamos la productividad quirúrgica en un 20%. En el 2020 participamos como mesa de bioseguridad en el COE y nos encargamos de los hospitales públicos y privados durante la pandemia. Acá está la licenciada Mónica Lucero, que ella manejaba las brigadas constituidas por miembros del ejército, del SWAT,
del DUAR, perdón, gente de la universidad. Bueno, era un trabajo muy sacrificado que significó estar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en las mesas de bioseguridad y la verdad que fue muy efectivo esto. En el año 22-23, después de lo que pasó con el neonatal, que no voy a entrar en temas, pero es un tema que sí sepan que nos interesa muchísimo, no participamos porque no nos convocaron para ese problema. El fiscal Garzón, que actúa en la causa, preguntó por qué no habíamos estado, sencillamente porque no nos convocaron. Eso no es una falla, pero le queremos decir que nosotros lamentamos no haber estado en ese problema, porque éramos un grupo de expertos altamente especializados para tratar de manejar todas estas situaciones de crisis. Después, en el 22-23, con la nueva ministra, la doctora Barbás, convocó todo el equipo y dijo, quiero que sean un equipo de acción rápida para actuar en todos los eventos adversos en la provincia de Córdoba. Así que teníamos que salir inmediatamente cada vez que ocurría un evento adverso a cualquier punto de la provincia de Córdoba. Me acuerdo hace un año justo que la doctora Patricia Fernández estaba metida en una cabaña en medio de la sierra y tuve que salir a buscar la cabaña para llevarla a una ciudad donde teníamos eventos adversos graves. Eso es un equipo de acción rápida con rápidas respuestas y la verdad que nos fue bien, porque nos fue bien en el sentido que pudimos manejar en etapas de crisis con algunos disensos con la propia ministra. Como asesor del ministro, yo les dije que ni los ministros ni los directores de hospitales debían ser querellantes. La querella está, digamos, debía estar solamente librada a los familiares, a las partes interesadas. Así que este era un punto de disidencia que en ese momento la ministra de Salud y tanto la ministra de Justicia también, que intervinieron en estos casos por la situación previa del neonatal, nos querían convencer de que esto tenía que hacerse de esta manera. Bueno, era una solución política, era una toma de decisión, pero quiero que ustedes sepan cuál era nuestra posición respecto de este punto. Y finalmente, en medio de este trabajo, finalizando ya el año 2023, hicimos una propuesta para los hospitales públicos. Recorrimos todos los hospitales y fuimos dando una charla que se la dejamos, preparando para esto que se venía ahora, que era seguridad 2.0, solamente 2, como dice Fabián. Y esa preparación requería algunos conocimientos previos que les paso a relatar. Esta es la primera, voy a presentar una primera diapositiva de esa presentación que hicimos en los hospitales, una diapositiva del medio y una diapositiva final para que tengan ustedes una idea de a dónde íbamos. La primera cosa que le preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de tener un evento adverso centinela en su hospital en la próxima semana? Y entonces las respuestas eran dispar. Había unos que decían altas, otros que decían moderadas y otros que decían bajo. Es decir, nunca hubo un acuerdo respecto de ese tema. La del medio era presentar esto, que el hospital es una organización compleja, la más compleja, como dijo Fabián. Eso lo dice Henry Mintzberg, un autor a quien nosotros hemos frecuentemente recurrimos para tratar de ilustrarnos cómo es la organización de hospital que tiene tal nivel de complejidad que es considerada la organización más compleja existente en el planeta Tierra. Y después la medicina ha evolucionado a lo que se llama medicina basada en la complejidad. Quiere decir que las cosas simples, el pensamiento lineal, ha sido reemplazado por un pensamiento mucho más complejo, porque las enfermedades son más complejas, porque no es solamente una morbilidad, sino que hay que atacar multimorbilidades. No sabemos de qué se mueren finalmente los pacientes en el hospital. Esto es una realidad, porque las cuestiones se han vuelto complejas. Y ustedes ven que en el centro está esta relación lineal causa-efecto en un sistema complejo para tratar de identificar eventos adversos. En este sistema
tan complejo, de dos situaciones complejas, había que determinar una relación causa-efecto lineal tipo newtoniano y era realmente muy complicado llegar a tener un diagnóstico. Y finalmente, después de dar una serie de explicaciones que ya vamos a pasar, les dijimos a los directores de hospitales que abundaran en llevar adelante las herramientas de la microgestión, que es saber cómo se diseña un hospital, tener una comisión central de calidad hospitalaria que haga una monitorización de todo el sistema, tiene que tener un relevamiento hospitalario y tiene que tener, como decía Fabián Víttolo, un tablero de comando. No es posible dirigir un hospital sin tener un tablero de comando. La historia clínica y los registros de pacientes por patología para en el futuro medir la efectividad clínica. Si no medimos cómo nos va, qué evaluación podemos saber si nos va bien o nos va mal. Eficacia de la gestión clínica, un plan anual de cirugía hospitalaria, comité de seguridad del paciente, comité de infecciones, comité de mortalidad hospitalaria y guías de práctica clínica y protocolo. Este es el mensaje final que le dejamos. Y si no tenemos todo esto medianamente ordenado, es imposible que nosotros pudiéramos llegar a la seguridad 2, ¿no? Entonces, al principio pensábamos en esta pelea que siempre tenemos los médicos con los abogados. ¿Han escuchado ustedes este enfrentamiento de los médicos con los abogados? Bueno. Nosotros pensábamos al principio que pudiera ser que había un enfrentamiento entre la ciencia médica y la ciencia jurídica. Ustedes saben que la ciencia jurídica es una ciencia, es más una disciplina que una ciencia, porque es una convención, es una convención. Se acuerda una constitución, se acuerda un código penal, se acuerda un código civil. En cambio, la medicina es una ciencia, tiene método y tiene hipótesis. Entonces, lo que al principio pensábamos como una disputa entre la ciencia médica y la ciencia jurídica, nos parecía que en realidad la falla era médica. Los médicos estábamos manejando problemas complejos con teorías lineales. Y eso es una falla de metodología. Y la falla de metodología, por eso traje esta recomendación de Poincaré, el gran matemático, que decía, la ciencia está construida con hechos, como una casa está construida con ladrillos, pero un conjunto de hechos no es una ciencia, como un montón de ladrillos no es una casa. Esto para saber que nosotros tenemos que volvernos más científicos y por lo tanto, digamos, para saber qué nos está pasando dentro de la ciencia médica, para enfrentar los eventos adversos, tenemos que volver un poco a la ciencia. Y se acuerdan en este libro del año 62 de Thomas Kuhn, ¿te recuerdas, Fabián? La estructura de las revoluciones científicas, cómo la ciencia avanza por paradigmas. Y nosotros, y ya lo planteó Fabián, en una diapositiva muy claramente, cómo estamos en el pensamiento simple, pensamiento complicado, pensamiento complejo y pensamiento caótico. Son 4 cosas que son totalmente distintas. Y eso viene de la ciencia física. Todavía no nos hemos dado cuenta que en el año 1900 algo ocurrió en la ciencia física donde la teoría lineal de Newton no podía explicar lo que era la física atómica y subatómica. No podía explicar los campos electromagnéticos, no podía explicar la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera. Ahí apareció el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ahí aparecieron el gato de Schrödinger, usted se recuerda. Bueno, todo ese campo nuevo de la física que con gran influencia en la filosofía y en las ciencias sociales, porque Newton es a Hegel como, digamos, la mecánica cuántica de Heisenberg y todos ellos, hace a Karl Popper y el universo abierto desde el punto de vista filosófico. Y estos principios de la ciencia física no están llegando ni a la ciencia médica ni a la ciencia jurídica. Por eso traigo este artículo de Jorge Trainini, que es un cirujano cardiovascular, es muy conocido
por ser un estudioso de la epistemología. Y él dijo que había la necesidad de un nuevo paradigma médico. Entonces, para enfrentar el error médico, que de eso se trata, nosotros tenemos varias premisas. Primero, que se concrete el error, que se notifique, pero hay una paradoja subsiguiente que es, legalmente nadie está obligado a declarar contra sí mismo, artículo 18 de la Constitución Nacional, y eso es una paradoja. Esta relación causa-efecto lineal, tenemos otra visión de un error sistémico con la presencia de un análisis sistémico y la incorporación a las ciencias de la complejidad. Todo esto para ir entrando en lo que el doctor Víttolo plantea como ciencias, como seguridad de paciente 2.0. Recuerdo esto porque he visto muchos errores de abogados en los hospitales. Artículo 18 de la Constitución Nacional, absolutamente vigente. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Y por ahí he visto que médicos o enfermeros han declarado en un análisis causa-raíz y después el análisis causa-raíz es utilizado en un sumario interno que es auxiliar de la justicia. ¿Conocen de eso? Bueno, eso es un tema que lo tenemos que hablar. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. La historia de los daños, por supuesto que se remota, digamos, se anticipa desde los 400 años antes de Cristo por Hipócrates, primum non nocere, es decir, que está en la fantasía de todo el sistema médico y que llega en el siglo XX a los principios de bioética, que son estos cuatro, pero el más importante es, primero, no dañar, principio de no maleficencia. Esto ocurrió en el siglo XX. Para mejorar la seguridad, esto es lo que decía Víttolo, hubo cosas antes de Lucian Lipp, que es la acreditación de las facultades, la certificación de especialidades, la acreditación de hospitales. Joint Commission, que trabaja desde el año de 1951, apareció la industria del juicio. Acá en la Argentina tenemos el Código Penal, artículo 84, cuando hay negligencia, impericia, imprudencia, seguida de muerte, o con lesiones graves, artículo 94. Eso llevó a una medicina defensiva y un crecimiento exponencial de los costos en salud. Con todo esto, aparece Lucian Lipp en el año 99. Esas dos doctoras que están allí junto con Lucian Lipp son del Hospital de Niños. Es lo que decía el doctor Víttolo, en el año 99 aparecieron cerca de 100.000 muertes por año, producidos por errores, tan importantes desde el punto de vista epidemiológico como los accidentes de tránsito, el SIDA y el cáncer de mama. Estas fueron las recomendaciones, ya las conocen todos. Aparece en el 2004 la Organización Mundial de la Salud con todas las recomendaciones, identificación de pacientes, lavado de manos, prevención de las infecciones, el manejo de sustancias de medicación de alto riesgo, etc. Y este es el que nos abre la puerta del pensamiento sistémico, que no es complejo, es complicado. Uno puede hacer una división de las partes. De hecho, este modelo de queso suizo, uno puede ver todo lo que es las defensas del sistema y los puede analizar por parte para evitar que se produzca el evento adverso. Y ustedes ven toda lo que involucra el pensamiento sistémico. Ya no es el evento adverso, ahora es toda la organización. Por supuesto, el análisis causa-raíz, el espina de pescado que se utiliza frecuentemente y que, como decía Víttolo, se puede descomponer en sus partes y se puede hacer a cada uno de esos análisis. Esto se hace, pero digamos, no es el fin del sistema. Este es el doctor Alberto Agrest, que fue nuestro gran inspirador allá por el 2005. Ya falleció, miembro de la Academia Nacional de Medicina. Escribió un libro maravilloso, Ser médico ayer, hoy, mañana. Y la verdad que las cosas que dice son impresionantes, con una actualidad, se los recomiendo. Es más,
debería verse si el Consejo Médico pudiera reeditar este libro para divulgarlo entre todos. En el año 2007 yo estaba en la dirección del hospital y fue la última conferencia que dio sobre este tema en Córdoba. Y él dijo esto: si legalmente nadie está obligado a declarar contra sí mismo, los médicos, sin embargo, queremos imitar a Sócrates en decir la verdad, aunque esto nos perjudique. Esta parresia, esta condena a decir la verdad, que a Sócrates le costó la vida y que a los médicos nos puede amenazar con el desprestigio o un juicio de mala práctica, está en la base de la dignidad médica. Ustedes entienden que hoy estamos nadando en esta dualidad y esto lo tenemos que resolver. Y una de las formas de resolver, yo lo encontré en este libro de Pedro Zarco, del año 96, yo me dedico a la cardiología, y leyendo este libro, el último capítulo empezó a hablar de las ciencias de la complejidad, y ahí me metí a analizar todo este tema de lo que era la ruptura de los paradigmas que estaban ocurriendo en la ciencia física y que este médico decía que están abordando a todas las enfermedades y a las terapéuticas. Mecánica clásica, que es determinista, esto es análisis causa-raíz directa. Hay una proporción entre la causa y el efecto. Mayor causa, mayor efecto, menor causa, menor efecto. Pero esto en el mundo atómico y subatómico no se dio. Y entonces apareció el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y esto no lo podía creer Einstein. Einstein decía que esto no era posible. Y él acuñó la famosa frase: Dios no juega los dados con el universo. Es decir, todo tenía que tener una explicación, pero en ese momento los físicos empezaban a hablar de probabilidades. Y esto no era aceptado en el mundo físico hasta que finalmente, con el gato de Schrödinger lo convence a Einstein que estamos en un mundo de incertidumbre y de probabilidades, como decía Vítolo. La teoría del caos aparece más tarde con Edward Lorenz, que era un meteorólogo que veía que pequeños efectos iniciales producían catástrofes, el efecto mariposa. Bueno, todo esto tiene que ser incorporado al análisis no solamente de las enfermedades, sino de los eventos adversos. Y hablando de ciencia de la complejidad, este cirujano cardiovascular, muy importante de Buenos Aires, que se dedicó a la epistemología y publicó este libro, Medicina basada en la complejidad, que es una maravilla, y explica todo esto, cómo aplicar los nuevos paradigmas de las ciencias físicas a la medicina. Ahí está, este es un trabajo del año 2003 de la revista Argentina de Cardiología hacia la necesidad de un nuevo paradigma médico. El teorema de Bayes para el cálculo de probabilidades junto al gato de Schrödinger de la revista Cardiología del 2004. Y esto volvemos un poco a lo que decíamos recién, que es una organización compleja. Y ahí está Henry Mintzberg, que es el que diseñó este método de organización de las 5 partes fundamentales de una organización con un diseño exclusivo para los hospitales. De nuevo, esto ya lo vimos, este esquema, la relación causa-efecto, se podría derivar en una relación más de propósito y comportamiento. ¿Está de acuerdo, doctor Vítolo? Esto lo leí en alguno de sus artículos, así que esto es absolutamente plagio. Y bueno, de esto es lo que nos vino a hablar la nueva modalidad de seguridad de pacientes número 2, con Eric Holnagel, que decía, creó el término de ingeniería de la resiliencia. Ahí en nuestro equipo ya tenemos 2 ingenieros en resiliencia, porque antes se han puesto a estudiar todo este sistema. No es fácil de entenderlo, pero si uno se pone, podría explicar claramente cómo en los hospitales se puede trabajar mejor y prevenir los eventos adversos. Entonces, esta ingeniería de la resiliencia es la habilidad intrínseca de un sistema para ajustar su funcionamiento antes, durante y después de cambios y perturbaciones, de forma que pueda mantener los requerimientos de producción bajo condiciones tanto esperadas como no esperadas. Muchas gracias. No sé si... Bueno, muchas gracias a los disertantes. Vamos a tomarnos
Los matamos, pero 5 minutos para alguna pregunta, si es pertinente, mientras con mucha calma alguno se puede levantar a tomar un café también, pero escuchando si hay preguntas y respuestas para los disertantes. Yo les tengo que confesar que, a pesar que no es nueva la problemática, es nuevo el discurso y la cantidad de conocimientos que no son habituales en la práctica aún de gestión de todos nosotros, aún de gestión de todos nosotros. Ni como médicos, como médicos sufrimos la problemática que ustedes expresan, pero evidentemente en los niveles de conducción media y alta no se maneja de esta manera. Desde luego, comparto con ustedes que hay que incorporar y dejarse atravesar por estos nuevos conocimientos para pasar a estas nuevas, esta nueva dimensión de las instituciones complejas y de una medicina altamente compleja, desde luego. Si hay alguna pregunta para los disertantes, está abierto. Y si no, los invitamos a tomar un café y cerramos con un aplauso para los amigos disertantes. Y hay consejo.